gustaría que abriéramos nuestras Biblias en el libro de San Juan, capítulo 11. San Juan, capítulo 11. Y vamos a estar estudiando una palabra que seguramente Dios va a usar para edificar nuestra vida. Amén. Vamos a orar y a buscar el rostro de Dios. Señor, muchas gracias por tu presencia. Gracias por permitirnos ser expuestos a tu palabra. Qué bendición, Jesús. Qué bendición. En medio de un mundo en necesidad, tú provees a tu pueblo refrigerio, descanso, paz. Te damos muchas gracias, Señor. Dígale al Señor: Señor, gracias por tu palabra. Hazme tierra fértil para ella. Ayúdame a permanecer en ella. Ayúdame a obedecer tus mandamientos. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Jesús dijo una gran verdad: si me amáis, guardar mis mandamientos. Entonces, cuando tú y yo estamos enfocados en amar al Señor, obviamente va a haber un hambre, un interés por la palabra de Cristo, por los mandamientos del Señor. El salmista decía: cuán gran deleite encuentro en obedecer tu ley. Entonces, el que dice amar a Cristo debe de amar la palabra de Dios. Amén. Entonces, en esta mañana yo quiero hablarte de un tema que yo he llamado quitar la piedra. Quitad la piedra. Como vamos a encontrar en este pasaje de San Juan capítulo 11, esta instrucción de parte de Cristo. Y vamos a aprender lo que Dios ve en medio de la adversidad. ¿Cuántos han estado en adversidad? Todos. Hoy estamos pasando adversidad. En lo que nosotros hoy celebramos este servicio, muchos cristianos están enfrentando algunas malas noticias. Algunos cristianos tal vez están viendo a algunos familiares enfermar de cáncer. A lo mejor otros creyentes están enfrentando la pérdida de un ser querido. Incluso hay creyentes que en este mismo momento están siendo perseguidos al otro lado del mundo debido a su fe en Jesús. Entonces la adversidad está a la luz del día y tú y yo debemos entender lo que Dios ve en medio de las pruebas y la adversidad. Lo que Dios piensa, lo que Jesús piensa en medio de la adversidad. Todos estos cristianos que batallan con la adversidad, que batallamos con la adversidad, hemos orado. Incluso podemos ser cristianos fieles al Señor, viviendo en santidad, apegados a la palabra de Cristo y aún así experimentar adversidad. Bueno, esto nos hace preguntar, bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Que acaso Dios se pasa desapercibido? ¿Que acaso Dios no está cumpliendo su palabra cuando nos dijo que Él tendría cuidado de nosotros y que estaría siempre hasta el fin del mundo a nuestro lado? Bueno, anticipando las preguntas que surgirían por estas circunstancias de adversidad, de prueba, de lucha, Dios nos ha dado en el Evangelio de Juan, en este capítulo 11, un relato que nos va a ayudar a obtener la perspectiva que necesitamos para sobrevivir a todas las tragedias que tenemos que enfrentar en la vida. ¿Por qué? Porque el cristiano no está exento de pasar grandes pruebas. Y vamos a entender el pensamiento de Dios para nuestras vidas en las pruebas. Vamos a leer Juan 11, verso 1. Dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermano. Ellos vivían en Betania. Dice: María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Entonces estamos hablando que María era una mujer creyente, apasionada en Jesús. Y dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Déjame decirte que Jesús tenía una muy buena amistad con Lázaro
y con sus hermanas Marta y María. Esta familia era muy amada por Jesús y esta familia amaba a Jesús. De hecho, Jesús pasaba largas horas, tiempo en esta casa porque eran sus amigos. Y en este momento Jesús es avisado del que él ama está enfermo, está atravesando una adversidad. Ahora, siendo sus amigos, tal vez María y Marta pensaron, bueno, si Jesús sana a cualquier persona desconocida, obviamente va a sanar a Lázaro porque es su amigo y porque Jesús ama a Lázaro. Pero no fue así. No fue así. Continuamos leyendo en el verso 4, dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Di conmigo, para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Quiere decir que Dios tiene el poder de glorificarse en medio de cualquier adversidad que tú y yo podamos estar atravesando. Dice, y amaba a Jesús, a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Entonces Jesús recibe la noticia que Lázaro está enfermo y en lugar de ir rápidamente a orar por él, a sanarle, se queda 2 días todavía en el lugar donde estaba. Humanamente hablando, yo quiero que te hagas esta pregunta. ¿Te parece a ti correcta la actitud que Jesús está teniendo en relación a la enfermedad de su amigo? Humanamente hablando, pudiera parecernos incorrecta. ¿Por qué? Porque un amigo está padeciendo adversidad. Se quedó 2 días. Ahora, está claro que Jesús amaba a esta familia, pero en este momento no hizo nada para aliviar su sufrimiento. Jesús espera 2 días más. María y Marta seguían esperando a Jesús y su tardanza, yo creo que pareció una eternidad. Y tal vez se preguntaron, ¿por qué no ha venido Jesús? Tal vez no recibió el mensaje. Los dejó en visto Jesús. ¿A alguien de aquí lo han dejado en visto sus mensajes? Qué feo se siente cuando ves las 2 palomitas y no responden y sabes que llegó ese mensaje. Bueno, pues Marta y María estaban experimentando que Jesús había recibido el mensaje, pero Jesús no se aparecía por ahí. Jesús no se aparecía por ahí. Estas mismas son las preguntas que nosotros nos hacemos cuando no recibimos respuesta de parte de Dios. Todos nos hacemos estas preguntas. Señor, he clamado a ti, he sido fiel a ti, me he guardado en santidad, he sido buen cristiano, me esfuerzo por agradarte. ¿Qué está pasando, Jesús? No te escucho, no te veo, no te siento, no haces lo que necesito. Tú y yo debemos entender algo en medio de nuestras adversidades como hijos de Dios, como cristianos. Dios tiene su plan. Dios tiene un plan. ¿Cómo puede un Dios quedarse inmóvil y ver sufrir a aquellos que ama? ¿Cómo puede Dios hacer eso? ¿Acaso no sabe lo que está sucediendo acá abajo? Hey Dios, ¿qué no estás viendo lo que está sucediendo? Hey Dios. Claro que Dios lo está viendo. Claro que Jesús sabe nuestras necesidades. Claro que Jesús sabe lo que está sucediendo en mi hogar que necesita ser transformado. Claro que Jesús lo está viendo. Mismo Jesús, cuando Él descendió, se hizo carne, habitó entre nosotros, iniciando su ministerio, Él atravesó adversidades, quebranto. Aunque Él pidió, Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Obviamente honró al Padre su sacrificio. Eso trajo salvación para todos los que creemos en su nombre. Pero escucha con atención, aunque honró al Padre, aunque agradó a Dios, siguió experimentando la cruz.
la experimentó. No se pudo librar de la cruz. ¿Qué quiere decir? Que Dios es honrado y Dios puede ser honrado aunque nuestras vidas pasen por adversidad. Cuidado cuando pensamos que el ser cristiano nos exenta de atravesar pruebas. Hay malas enseñanzas que nos dicen que si somos cristianos vamos a tener todo el dinero del mundo. Mentira. El evangelio se centra en lo eterno. Hay enseñanzas que nos dicen que declaremos y todo lo bueno nos va a venir. La palabra de Dios nos dice que permanezcamos en la palabra de Dios, que creamos en la palabra de Dios para que salgamos adelante aún en medio de la adversidad. No estamos siguiendo un evangelio lleno de positivismo, estamos siguiendo a Cristo en un evangelio de fe, de creer para ver, a pesar de lo que podamos estar viviendo. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Jesús sabía qué era lo que estaba sucediendo, obviamente. Él sabía por lo que estaban pasando María y Marta. Sabían que la condición de su amigo estaba empeorando y supo en el momento en que Lázaro murió. Dice ahí en San Juan 11, verso 11, acompáñame. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Él sabía la condición de Lázaro, mas sin embargo no hizo nada. Ahora, ¿qué estaba pensando Jesús, en esta situación? ¿Qué pasaba por el corazón de Jesús, por la mente de Jesús? Verso 14 al 15. Dice: entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros. Palabras de Jesús, de no haber estado ahí, para que creáis, mas vamos a él. Otra versión más actualizada dice: Lázaro está muerto y por el bien de ustedes me alegro de no haber estado ahí. Jesús está diciendo: me alegro de no haber estado ahí. Qué palabras tan duras a primera impresión, pero tan profundas de lo que nos hace ver el plan de Dios para nuestras vidas cuando atravesamos grandes pruebas en la vida. Jesús estaba alegre. ¿Cómo podía decir tal cosa? Su amigo había muerto, sus amigas estaban sufriendo. ¿Te imaginas el corazón de Marta y María, el quebranto que había en sus corazones? Y Jesús dice que está alegre. ¿Cómo podría decir Jesús que está alegre en una situación como esta? Bueno, la respuesta a esta pregunta es la llave para comprender la adversidad en esta vida. Entender que lo que está pasando por la mente de Cristo y en los planes de Dios en una situación como esta, escucha, es la buena voluntad de Dios. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, en la mente de Cristo y en el corazón de Cristo, tú y yo debemos entender que aunque pasemos adversidades, hay pensamientos de paz para nosotros. Hay anhelos de bien, hay anhelos hay anhelos en el corazón de Dios para un futuro mejor para cada uno de nosotros. Aunque el valle de sombra nos quiere abrumar, aunque la situación nos quiere asfixiar nuestra alabanza, nuestro gozo, hay pensamientos de bien, de paz, para darnos el futuro que esperamos en Cristo. ¿Y qué futuro esperamos en Cristo? Bueno, esperamos que nuestro pie no resbale,
Que nuestro pie no tropiece, que podamos verlo cara a cara un día sin tener nada de qué avergonzarnos y poder haber disfrutado una vida en Dios, darle gloria a Dios en nuestra familia y llegar delante de Él y recibir de Él el galardón eterno que tiene para cada uno de nosotros y escuchar esa gran voz de nuestro Señor. Bien hecho, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Ese es el fin que esperamos. Estar delante de Él como dignos de Él. Por su sacrificio, por haber honrado su sangre, por haber honrado su palabra y poder darle gloria a Dios por toda la eternidad. Disfrutar la eternidad con Cristo. Debemos entender cuando pasamos por adversidad que en el corazón de Dios hay sueños de bien para nosotros, hay pensamientos de bien para nosotros. Él quiere que su buena, agradable y perfecta voluntad se cumplan en cada uno de nosotros. Cristo tenía una meta con todo esto y lo vemos claro. Una meta tan importante que valía la pena la agonía emocional que María y Marta tuvieron que soportar. Jesús estaba diciendo: hombres, lo que están a punto de ver es tan fantástico, tan grandioso, que vale la pena el dolor y la muerte de mi amado amigo. Eso es lo que Jesús está parafraseando. Vale la pena esta situación para lo que viene. Vale la pena este quebranto, vale la pena esta adversidad. Esto es lo que ve Dios en medio de la adversidad. Vale la pena lo que viene. Si tú no te amargas en la adversidad, si tú no te tiras al suelo lleno de desánimo y fracaso, vale la pena lo que está sucediendo si tú logras mantener la fe y la confianza en Jesús. Hay una verdad que tenemos que abrazar esta mañana, es que cuando algo te lastima a ti, a Dios también le lastima. A Dios también le lastima. Dice el verso 18, aquí en San Juan 11, dice: Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. María y Marta, a pesar del tiempo que habían pasado con Jesús, seguían siendo humanas y hacen esta pregunta: Señor, ¿en qué bronca estamos metidas? Porque tú no estuviste aquí. Seguían siendo humanas. Y los cristianos somos humanos. Y va a haber momentos donde nos preguntamos: bueno, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios cuando viví esta enfermedad? ¿Dónde está Dios cuando esta crisis económica llegó a mi hogar? ¿Dónde está Dios cuando me traicionaron gente que yo amé, gente que yo le di mi corazón? ¿Dónde está Dios? Ahora, Marta y María no tenían duda que Jesús podía haber sanado a su hermano. Y aún Marta cree que todavía hay esperanza, aunque ya ha muerto Lázaro. Fíjate en el verso 22 lo que dice: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Esto le dice Marta a Jesús: Señor, yo sé que todo lo que tú pides a Dios, Él te lo concede. Así que Marta sigue teniendo fe. Es importante que tú sigas teniendo fe aún en medio de lo recio de la batalla. Que sigas teniendo fe. Dios tiene la última palabra para todo. Y en ocasiones Él responderá como no esperábamos, o todo lo contrario a lo que buscábamos. Pero escucha con atención: nada se le ha salido de su mano. Él gobierna. Él es soberano, Él es Dios. Y debemos de tener la plena
convicción de que Él puede hacer, aunque ya hayamos agotado todos los recursos. Es que ya oré, ya ayuné, ya he sido fiel, ya me he esforzado por servir a Dios. Pues sigue teniendo fe, porque la vida consiste, escucha bien, en que el hombre busque al Señor y encuentre contentamiento en agradarle. El todo del hombre, dice Eclesiastés, es amar al Señor y obedecer sus mandamientos. Cuando tú logras tener satisfacción en agradar a Dios, tú vas a vivir en contentamiento todos los días de tu vida, aunque el Señor tarde en responder. Porque muchas veces dependemos de la respuesta de Dios y nos olvidamos de Él. Dependemos tanto de nuestra necesidad que nos olvidamos que en Él está la plenitud. La plenitud de tu corazón no está en que responda a tu oración. La plenitud de tu vida no está en que supla tu necesidad. La plenitud de tu vida está en Cristo Jesús. El todo del hombre es amarle y obedecer sus mandamientos. Y cuando esa convicción antecede a tu oración en medio del problema, tú sales victorioso, tú sales paciente, tú sales agradecido, tú sales amando al Señor, aunque Él tarde en responder o responda de una manera contraria a la que tú buscabas. Él es Dios y amarlo te hace entender que Él es soberano por sobre todo. Tú eres Dios. Tú eres Dios. No es mi Dios mi necesidad. No gira el universo alrededor de mí. Tú eres el centro del universo, Señor. Tú eres Dios. Yo fui creado para adorar. Yo fui creado para glorificarle. Yo fui creado para obedecerte. Yo fui creado para servirte. Y en eso está mi plenitud. Y en eso está mi felicidad. Verso 33 dice: Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y a continuación el versículo más largo de la Biblia. Si no te lo aprendes de plano, estás frito. Jesús lloró. Jesús lloró. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirar cómo le amaba. Jesús amaba a Lázaro. Jesús amaba a su amigo. Y en esta encrucijada, cualquier duda del amor de Jesús y del interés que Él sentía hacia Lázaro es disipada. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Jesús lloró. Es decir, a Jesús le importaba Lázaro. A Jesús le importa tu situación, a Jesús le importas, a Jesús le importa tu corazón, lo que tú estás pasando. Y su conocimiento del futuro lo dejó, fíjate bien, lo alejó, de identificarse con la tristeza de aquellos que le rodeaban. ¿Qué quiere decir? Que Jesús conocía el futuro. Y Jesús conocía que Lázaro podía experimentar resurrección. Algo está muy claro en esta historia, y es el hecho de que hay cosas tan importantes para Dios que vale la pena interrumpir la felicidad y la salud de sus hijos para poder llevarlas a cabo. Este es un pensamiento sorprendente para algunos y puede parecer un cargo en contra del carácter de Dios. Otros podían pensar que solamente somos peones que van a ser movidos y aún se va a abusar de ellos al capricho de Dios, pero no es así. No debe de ser un cargo en contra del carácter de Dios, porque Dios es amor, porque Dios nos ama. Pero debemos recordar que cuando nos habla la palabra de Dios que Jesús lloró, que Él se conmovió al ver la tristeza de María y de Marta, Él no se aisló, Él no fue indiferente.
pero tenía fe porque conocía el futuro y sabía lo que iba a pasar. Algo que tú y yo debemos de entender es que Dios no se mueve en el tiempo como nosotros. Él está en el pasado, Él está en el presente y Él está en el futuro. Él está libre de nuestro tiempo. Y cuando tú y yo estamos en crisis, Él sabe el futuro. Pero aún su superioridad, su majestad, sabiendo lo que va a pasar, Él no tiene una actitud arrogante y no dice, ay hijo, si supieras que viene algo mejor. Él no dice eso. Él se bajó, santidad bajó y lloró por su amigo, haciéndonos ver que Él está interesado en nuestros sentimientos, en nuestro corazón. Él está en contacto con lo que sientes. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Santidad bajó. Y tal vez has pensado que solo bajó para entregar su vida y redimirte. También bajó para que tú y yo pudiéramos entender su compasión, su misericordia. Santidad bajó para ser tentado en todo lo que a ti te tienta, pero sin pecado. El hecho de que Jesús lloró nos habla de este acto de humildad, un rey dejando su trono, viniendo a la tierra a mostrarnos su amor. No es indiferente al dolor del hombre. No es indiferente al dolor de los hijos fieles que le agradan, que se esfuerzan en servirle y aún así pasan adversidad. No es indiferente. Es muy importante darnos cuenta que cualquier cosa que Él está tratando de hacer a través de nuestro sufrimiento siempre será para nuestro beneficio, aunque no parezca hacerlo. Siempre será para nuestro beneficio. Siempre hay algo que Él está planeando. Siempre hay algo que Él está soñando. Pensamientos de paz para darles el fin que esperan. Eso hay en el corazón de Jesús. C.S. Lewis dijo, Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en nuestros dolores. Estos son la bocina de Dios para despertar a un mundo sordo. Dios usa nuestros dolores. Dios usa nuestras adversidades. Hay dos lugares donde yo he visto una sensibilidad en el corazón del ser humano. Impresionante. Y es en los hospitales y es en las funerarias. Y Dios permite algunas cosas en nuestras vidas para hablarle a un mundo sordo que es indiferente. Y con sus hijos, Él ha prometido estar siempre. Pero Jesús fue claro cuando oró por sus discípulos y por los que habrían de creer en Él por la palabra de ellos, que somos nosotros, la iglesia. Jesús dijo, Señor, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mundo. Obviamente abrazamos la doctrina principal que Cristo viene en gloria por segunda vez. Hemos estado estudiando los miércoles en Apocalipsis de la realidad del arrebatamiento. Obviamente algunos no creen en el arrebatamiento, pero eso no nos puede dividir. La doctrina principal es que Cristo viene por segunda vez. Pero yo me pregunto, bueno, si el arrebatamiento tardara y la iglesia cruzara por tribulación, ¿cuál sería nuestro corazón para Cristo? ¿Cuál sería nuestro corazón para Cristo? ¿Nos amargaría la adversidad? ¿Nos desanimaría la adversidad?
Quiero recomendarles que busquen, no sé si todavía se pueda conseguir, pero el libro de Jesus Freak, Locos por Jesús, lo sacó en el año 2000, 98, 2000, este grupo DC Talk que había, no sé si lo recuerdan, y venían tantos casos de gente que murió por Cristo, que fueron martirizados por Cristo. ¿A qué me refiero? En países comunistas, en países de Oriente donde se persigue la fe en Jesús. Y yo recuerdo un caso de una familia entera que estaban por ser ejecutados. La historia decía que estaba papá y mamá y dos pequeños y habían sido sentenciados a muerte por su fe en Jesús. Los soldados les decían, ustedes renuncian a Jesús y van a ser libres. Entonces el papá comienza a orar con angustia, con lágrimas en su corazón. Están sus hijos a su lado, su esposa al otro lado. Se abrazan. Inmediatamente un pequeño le dice, papá, no llores. Tú dijiste que cuando muriéramos estaríamos con papá Dios. Inmediatamente hubo tantas ejecuciones por la fe en Jesús. Y Mateo 24 dice que muchos serán perseguidos por causa de nuestra fe. Seremos odiados, aborrecidos por la causa de nuestra fe. Iglesia, estaremos dispuestos a permanecer con un corazón limpio por Jesús. Un corazón agradecido en Jesús. En medio de la adversidad es donde Dios quiere tratar con nuestro corazón. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios en la adversidad? Vamos al verso 3, ahí en el capítulo 11 de San Juan. Dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo, dice. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y vamos versículos más adelante, en el verso 41 dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Entonces, este capítulo 11 de San Juan nos habla de dos propósitos que siempre tuvo Jesús en medio de esta situación. Y son dos propósitos específicos. Número uno, traer gloria a Dios. Traer gloria a Dios. Jesús tiene el poder de usar nuestro dolor, nuestra adversidad para glorificarse. ¿Cómo lo hace? Él es Dios. De repente el que ha experimentado una enfermedad mortal es sanado ya en el último día, ahí en el lecho de su cama, ahí en su cama, y se convierte en un proclamador de las verdades de Dios. De repente aquella mujer que fue lastimada, que fue herida en la vida, se convierte en una proclamadora de la gracia de Dios para darle gloria a Dios y que otras mujeres vengan al conocimiento de Cristo. El propósito era traer gloria a Dios. San Juan 17:4 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Entonces todo lo que Jesús hacía era para darle la gloria a Dios. Si Jesús se esperó 2 días más, era para darle la gloria a Dios. Era para que glorificara el nombre de su Padre. Esto que estaba sucediendo. Y número 2, otro propósito específico que Jesús tenía en la adversidad es que el mundo creyera en Él. Y eso es exactamente lo que sucedió. San Juan 11:45 dice, entonces muchos de los judíos
que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. Di conmigo, creyeron en Él. Creyeron en Él. Amados, hay una realidad que debemos de abrazar en esta mañana. Que cuando tú te mantienes firme en la adversidad, confiando en que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal, pensamientos de paz para tu vida, tarde o temprano los que te rodean van a creer en Él. Van a creer en Él. Yo vengo de una familia que no todo el tiempo caminó con Jesús. Yo no caminaba con Jesús en mi adolescencia, pero tuve una mamá, una madre, que en su adversidad ella seguía firme en Jesús. Recuerdo de repente despertarme en la madrugada, verla orando. De repente me despertaba en la madrugada lleno de aceite. Ella creía que el aceite me iba a salvar, yo creo. Pero lo importante es que estaba clamando a Jesús. En esos tiempos mi papá tampoco conocía a Cristo. Él estaba lejos de casa. Y hubo un tiempo donde yo recuerdo que mi mamá fue a la preparatoria donde yo estaba, porque ya le habían hablado que recogiera mis papeles, porque yo no tenía solución. Yo necesitaba un centro de rehabilitación. Eso le dijo el director: llévese a su hijo, lo que su hijo necesita es un centro de rehabilitación. Me acuerdo las palabras de mi mamá, que eso marcó mi vida, que en medio de la adversidad ella seguía teniendo un corazón para Dios y un corazón lleno de fe que creía en mí. Y ella dijo: me voy a llevar los papeles, pero déjeme decirle que mi hijo va a ser un siervo de Dios. Pues al año, déjame decirte que yo estaba predicando afuera de esa preparatoria. Estaba predicándole a la gente. No me sabía ningún versículo, pero les estaba diciendo que Jesús podía cambiar corazones, que Jesús podía salvar vidas. Necesitamos remover la piedra, iglesia. Escúchenme todos los que están viéndome desde sus hogares. Necesitamos remover la piedra. Jesús dijo ahí en el verso 39, quitar la piedra. Quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, apesta ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Cree, iglesia, para ver la gloria de Dios. Cree en Jesús. Cree que aún en medio del dolor y de la adversidad, Él es bueno y Él tiene todo en sus manos para darnos un futuro y una esperanza. Escucha bien, si se hubieran rehusado a remover la piedra, habrían sufrido sin motivo alguno. María y Marta se habrían perdido de la gloria de Dios. Cuando Jesús dice: quiten esa piedra, si Marta y María se hubieran aferrado a su piedra, a su muerto, se hubieran perdido de ver la gloria de Dios. No, Jesús, muévela tú, ya son 4 días, por favor. Quitad la piedra. ¿Alguien se puede identificar con esto esta mañana? Quitad la piedra. ¿Alguien de ustedes se ha aferrado tanto a su problema, a su piedra? ¿Alguien se ha aferrado tanto a su problema? Si Dios pudo traer gloria a sí mismo a través de la muerte injusta de Jesús, no podemos confiar en que de alguna manera se va a glorificar a sí mismo a través de las adversidades con las que nosotros nos enfrentamos en nuestra vida. Claro que debemos de creer
Si Jesús en su quebranto le dio honra al Señor, y por su honra al Señor fuimos nosotros redimidos, fuimos rescatados, obviamente todo hijo de Dios que honra al Señor aún en medio de su quebranto, el Señor se va a glorificar, el Señor va a ser glorificado y veremos grandes cosas suceder. Amados, siempre habrá cosas que no podemos explicar. Ahora, con el tiempo algunas respuestas se van a aclarar, mientras que otras permanecerán siendo un misterio. Yo creo que hasta en la eternidad se nos van a ser reveladas. Hay algunas cosas que la palabra de Dios calla, pero lo que sí nos dice la palabra de Dios, que Él siempre estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y si eso es lo que dice, es lo que necesitamos escuchar. Muchas veces pensamos que lo que necesitamos escuchar son las explicaciones a nuestras luchas, pero la realidad es que Dios sabe que lo que necesitamos escuchar es que Él está con nosotros, es que Él está cuidando de nuestras vidas. La realidad es que necesitamos escuchar lo que Él nos habla, que Él sueña con lo mejor para nuestras vidas, y lo mejor es Él, y lo mejor es la eternidad con Él. Eso es lo mejor, eso es lo mejor. ¿Estás dispuesto a remover la piedra, iglesia? ¿Estás dispuesto? ¿O te pasarás todo el tiempo fijándote, poniendo tu atención en lo que has perdido y tratando de encontrar una respuesta, aferrado a tu piedra, aferrado a tu pasado, aferrado a tu dolor? ¿O la vas a remover? Muy a menudo la mayor tragedia es la respuesta que se tiene ante la adversidad. Y este tipo de personas se niegan a remover la piedra porque no pueden confiar en Dios si no ven resultados. Pero yo te vuelvo a declarar Hebreos 11, verso 1. La fe es la certeza, es la convicción de lo que se espera. Es la certeza de lo que aún no vemos. No tenemos que ver para creer, tenemos que creer para ver la gloria de Dios, iglesia. Tenemos que creer para ver la gloria de Dios. San Juan capítulo 11 verso 41 dice: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo: desatarle y dejarle ir. Lázaro se levantó, lo muerto comenzó a caminar, cobró vida. Y entonces la gloria se le dio a Dios. Y entonces los que se habían resistido comenzaron a creer: Jesús es el Hijo de Dios. Jesús tiene razón en su predicación. Él es el Mesías esperado. Amados, cristianos que no desarrollan fuertes convicciones en la doctrina de la resurrección desarrollarán grandes temores en esta vida terrenal. Vuelvo a repetir: cristianos que no desarrollan fuertes convicciones en la resurrección desarrollarán temores, grandes temores en esta vida momentánea y pasajera. Para todos los cristianos que están abrumados por la enfermedad y por la violencia, yo quiero decirles algo: si Dios no me libra de la violencia por su soberana voluntad, ¿creen que un arma nos va a librar? Cristianos que están abrumados por la enfermedad, si Dios en su soberana voluntad no me libra de la enfermedad, ¿crees que preocupándome, amargándome, voy a ser libre? Hay pensamientos de bien y no de mal
Y donde Jesús llega, si nosotros vemos muerte, Él está viendo resurrección. Él está viendo resurrección. Donde para nosotros hay muerte y Jesús llega, Él está viendo resurrección. No podemos pasarnos la vida diciéndole a Jesús: hiede ya lleva 4 días muerto. Porque lo que Él ve como muerto, Él está viendo un momento para glorificarse y que otros crean en Él. Él está viendo resurrección. Y el cristiano no puede vivir en un temor por la adversidad, porque esta vida no lo es todo para el cristiano. Y el cristiano no puede vivir sujeto a sus bienes materiales, dependiendo de si hay o no hay, porque esta vida no lo es todo para el creyente. Hay una resurrección en Cristo. Y vamos a resucitar con Él cuando Él venga en gloria, y seremos transformados en un cuerpo como semejante al de Él cuando resucitó. ¿Qué hay en el mundo que nos pueda atar? Por eso los cristianos de la iglesia primitiva, del primer siglo, tenían un fervor por Cristo aún en medio de la persecución, porque ellos sabían y entendían la resurrección. En medio del Coliseo romano ellos adoraban cuando eran devorados por los leones, viendo sus familias morir por la causa, por Cristo, porque ellos entendían que la resurrección de Cristo es una realidad y Él promete vida eterna. San Juan 11:25 le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y en eso está nuestra confianza. Ponte de pie y adoremos al que es digno, al que se levantó de la muerte. Dile: Jesús, gracias. Gracias, Señor, porque todo lo muerto resucita en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque hay promesas de vida eterna, porque tú has prometido estar con nosotros, porque tú has prometido, Señor, que tu soberana voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Oramos, Señor, por los que están atravesando alguna adversidad en su vida. Señor, que tu consuelo los abrace. Señor, que tu palabra los levante en el nombre de Jesús. Oramos por todos aquellos que están atravesando enfermedad, en el nombre de Jesús. Que esta enfermedad no sea para muerte, sino para que tú te glorifiques. Vamos, dile: tú glorifícate, Señor. Tú sana el cáncer, tú seca la enfermedad, Dios. Para todos aquellos que están atravesando traiciones, situaciones dolorosas en su alma, oh Dios, que venga una convicción de que tú siempre estarás con ellos hasta el fin de los tiempos. Siempre estarás con ellos. Vamos, vamos, dile: Señor, en el nombre de Jesús, en medio de la adversidad, mi fe está en ti. Gracias, Dios, porque muchas veces tu silencio a la respuesta a nuestras oraciones es lo que nos beneficia más, porque tú serás glorificado, porque tú serás honrado, Señor, porque otros van a creer en ti, porque otros van a ver tu vida, iglesia, van a ver tu testimonio y van a decir: cómo él, cómo ella ha pasado tanto en la vida, cómo ha pasado tanta lucha y sigue con un corazón para Dios, sin amargura, sin incredulidad. Yo quiero lo que él tiene, yo quiero lo que ella tiene. Y van a decidir seguir a Jesús por tu testimonio de ser fiel aún en la adversidad a Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, concédenos no rendirnos en las adversidades, no dudar de ti, Señor. Que tu palabra nos sustente, que tu palabra nos dirija, en el nombre de Cristo Jesús. Que tu palabra sea nuestro sustento, que tu Espíritu Santo
guarde nuestros corazones, nuestras mentes en la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Quiero hacer un llamado a todos los que nos ven por las redes sociales. Quiero decirte que la realidad de Jesús está en la Biblia. Y la Biblia nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Quiero decirte que también la Biblia es clara cuando nos habla de que Él es el único medio para llegar al Padre. Desgraciadamente crecemos con varias ideas que no están sustentadas en la palabra de Dios. Entonces, yo quiero aconsejarte esta mañana que le creas a la palabra de Dios, no a las tradiciones de los hombres. Y la palabra de Dios dice que solo Jesús puede salvar tu alma. Solo a través de su sacrificio en la cruz tú puedes encontrar perdón de pecados y vida eterna. Repite esta oración después de mí. Dile: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te abro la puerta de mi corazón para que entres a mi vida, para que la dirijas. Señor, quiero ser nueva criatura en ti. Quiero heredar salvación. Reconozco que mis obras ni mis esfuerzos pueden salvarme, pero tú sí, Señor. Haz el milagro de la salvación en mi vida para que yo pueda seguirte con todas mis fuerzas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias te doy por tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Nos gozamos contigo porque sabemos que Dios ha hecho una nueva criatura en ti. Obviamente el segundo paso es que tú te bautices en agua. Esta es la manifestación de lo que ha sucedido interiormente. Al momento de sumergirte en las aguas, tú estás renunciando a tu pasado, al pecado, y al momento que sales de las aguas, tú estás resucitando a una nueva vida con Cristo Jesús. Así que te invitamos a que participes de nuestros servicios en Iglesia Renueva. Dios les bendiga, amados, y estamos despedidos. Gracias.